Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta linda oportunidad, este lindo privilegio, mi Dios mío, que tú nos das de poder reunirnos, Padre, en este lugar y poder exaltar, clamar tu precioso nombre, mi Dios mío. Padre, te pedimos, Padre, que tú en esta tarde, Padre bendito, prepares no solo nuestra mente, prepara nuestro corazón y que tu preciosa palabra, mi Dios mío, haga eco, mi Dios mío, en nuestras vidas. Padre, que no salgamos, Padre, de este lugar de la misma manera como llegamos, sino salgamos transformados, renovados, porque eso es lo que hace tu palabra, mi Dios. Usa, Pastor Tito, usa el predicador de esta tarde, mi Dios mío. Padre, úsalo grandemente, usa sus labios, mi Dios mío. Padre, que no sea sus pensamientos, que no sean sus emociones, sino que sea tu palabra, Padre amado. Y que tu palabra, mi Dios mío, nos dé convicción, mi Dios. Padre, quizás algunos hemos llegado, Padre bendito, a este lugar afligido, cansado, agotado. Tu palabra dice, Padre, que te busquemos, que te adoremos, mi Dios mío. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar, dice tu palabra, mi Dios. Padre, y en esta tarde, mi Dios mío, venimos a tus pies, Padre. ¿Cuántos saben que la fidelidad del Señor es grande? Él ha sido fiel con nosotros, amén. Durante todo este tiempo de enfermedad allá afuera, nos ha protegido, para alabar y exaltar su nombre. Por tanto, nos gozamos en su presencia mientras Martín nos dirige en el piano. Cierren sus ojitos conmigo. Vamos a cantarle. Si gustan levantar sus manos, lo pueden hacer. Canten conmigo. Tu fidelidad es grande, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Decláralo. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor Jesús. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y solo de nuevo tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tú eres grande, Señor, grande es tu fidelidad. Dice una vez más, grande, grande es tu fidelidad. Así es, ríndele un aplauso a Jesús, amén. ¿Se pueden sentar? Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos. Cántalo, Señor. Una vez más, eres digno. Eres digno
Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dile conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Ríndele este aplauso fuerte al Señor, amén. Señor, como el siervo brama por las aguas, así clama nuestra alma por ti, Señor Jesús. Tenemos sed y hambre de ti, Señor. Oh, te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Reconoce tu gran necesidad juntamente conmigo, mi hermano, mi hermana. Nuestra necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Oh, más que mi propia vida, Señor. Más que cualquier cosa en esta tierra, yo te necesito a ti, Señor Jesús. Queremos más de tu presencia, Señor. Más de ti, Jesús. Cántale conmigo. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor.
Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, Jesús, día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, sí, lléname, Jesús. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Cántalo una vez más. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Amén. Un aplauso a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta noche tenemos algo muy especial. Nuestro hermano Jorge nos va a dirigir en este último canto de adoración. ¿Les parece bien? Gloria a Jesús. Pasa el hermano Jorge. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes a todos, hermanos. Intentamos hacer lo que el Señor nos pidió y aquí estamos, ¿verdad? A ver cómo nos va. Un canto viejo. Pensé que todos lo sabíamos, pero ya miré que no, ¿verdad? Pero empezamos. Amén. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar.
proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gracias, gracias al Señor, gracias a Él. Él nos los puso ahí y aquí estamos. Amén. Muy lindo canto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Padre mío, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos has permitido disfrutar en tu presencia, Señor. Hay tantas formas de alabarte, de bendecirte, de exaltarte, Jesús. Y Señor Jesús, al ver nuestros corazones disponibles a querer alabarte, a querer adorarte, Señor Jesús, yo sé que tú eres conmovido, Padre mío, y te gozas con nuestra alabanza. Por tanto, te damos a ti la alabanza, la gloria, mi Dios, que nos has dado este gran privilegio de poder bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias. Señor, pedimos que tú te continúes moviendo de una manera extraordinaria en este servicio, Señor Jesús. No queremos salir de aquí como hemos entrado, mi Dios, mas queremos ser transformados por tu poder, mi Dios. A tu nombre damos alabanza, en el nombre de Jesús. Un aplauso a Jesús, amén. Buscamos en la Escritura el libro de San Juan, o el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Capítulo 10 de San Juan. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Si yo estuviese en medio de una multitud de personas, cientos o 200, y yo pudiese distinguir a mi esposa en medio de la multitud de personas, si yo no tuviese ojos, yo pudiese identificar a mi esposa por la voz de ella. ¿Por qué? Porque la conozco. Si yo no tuviera ojos ni tuviera oído, yo pudiese conocerla a ella por el tacto y pudiese reconocerla a ella por el olor de ella, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un olor particular. Y de esa forma en la cual yo a través de los años he aprendido a conocer a mi esposa, es la misma manera que el Señor nos conoce a nosotros, pero no solamente nos conoce a nosotros, sino que así debemos de nosotros conocer al buen pastor cuando nos habla, cuando nos ministra, cuando nos enseña, cuando
nos habla a nuestro oído y nos dice, hijo mío, hija mía, está atento a esto. Obviamente, para nosotros poder tener ese discernimiento y ese toque, es importante nosotros pasar tiempo con Dios. Es importante nosotros reconocerlo a Él. Es importante nosotros poder disfrutar de su presencia de tal forma que cuando Él nos habla, nosotros sabemos que es Él. Y en esta tarde habremos de hablar de aquel que dice y dijo en sus escrituras, yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. Y dice, yo las llamo y ellas reconocen mi voz. Y entonces es importante nosotros conocer su voz, porque a través de los años, nosotros hemos aprendido que siguiendo su voz es cuando nosotros tenemos la protección de Él, tenemos el cuidado de Él. Hay veces que yo pudiese tener dudas cuando Dios me ministra. ¿Por qué? Porque hay veces que no tengo, mi oído y mi corazón no está sintonizado con Él. Y estoy quizás envuelto emocionalmente en el problema o en la circunstancia que no puedo discernir claramente cuando Él me habla. Mas, sin embargo, porque conozco su carácter y conozco el corazón de Dios y conozco su palabra, yo pudiese discernir hasta cierto sentido cuando Él me está hablando. En una ocasión le preguntaron a Billy Graham, el pastor McIntosh de San Diego, le preguntó a Billy Graham, Pastor Billy, ¿en tu vida has escuchado la voz de Dios ministrando a tu vida? Y este es Billy Graham, y le contestó de esta forma, si en una ocasión Dios ministró a mi vida, trajo una impresión en mi corazón y tan fuerte que yo sabía que era Dios. Así que es importante nosotros conocer la voz de Dios, porque Él tiene el mejor deseo para con nosotros, y si nosotros discernimos la palabra de Él en sus vidas, en nuestras vidas, nosotros habremos de estar en el lugar seguro que Él nos está dirigiendo. Así que es importante en nosotros conocer cuando Dios nos ministra. En esta noche estaremos estudiando el capítulo 10 de Juan, que va juntamente con el capítulo 9. Obviamente en estos tiempos, cuando las escrituras se escriben, no se define que este es un capítulo y después comienza el otro capítulo, sino que todo estaba junto. Así que esta noche está muy ligado a lo que estudiamos la vez pasada. ¿Qué fue lo que estudiamos la vez pasada? Lo que estudiamos la vez pasada fue cómo Jesucristo entrando no recuerdo ahora si era el templo, yo sé que estaba en los atrios del templo y se encuentra a este joven ciego que había estado ciego por toda su vida. Jesucristo le dice, ve al estanque de Siloé y lávate, cuando le pone saliva y fango en sus ojos. Este hombre obedece la palabra de Dios, lava los ojos en el estanque de Siloé, recibe la vista. Y porque él había recibido la vista un sábado y porque no había negado a Jesucristo con la obra que Dios había hecho en su vida, fue expulsado del templo. Expulsado del templo, Jesucristo va y lo busca. Saben que lo ha expulsado del templo y Jesucristo va y lo busca porque este hombre tenía mucho significado para Jesucristo, de la misma manera que él tiene, que nosotros, cada uno de nosotros tenemos significado para él. Este hombre había estado herido, había sido expulsado, mas sin embargo Jesucristo va y lo busca. Y así es como comienza el capítulo 10 de San Juan. Jesucristo habrá de hablar acerca de el buen pastor, que es Él, comienza a describirse como las características de lo que es un buen pastor versus de los pastores que son falsos o que no tienen el llamado pastoral. Y entonces ahí es que
la Biblia, en Ezequiel, diferentes profetas nos hablan acerca de aquellos pastores que no son los pastores llamados por Dios. Y no estoy hablando de pastor de iglesia, estoy hablando de pastores de ovejas en los caminos del Señor. Así que mira lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 34. Mira lo que dice, porque me es interesante yo traérselos a ustedes en este día, porque aquí nos habla de cuál es el verdadero pastor de ovejas. Porque una vez entendamos lo que significa no el pastor correcto, entonces podemos entender el pastor correcto de ovejas, que es Jesucristo. Mira lo que dice. Dice, versículo 2 del capítulo 34, dice, que se apacientan a sí mismos. Que no apacientan los pastores a los rebaños, dice el profeta. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Entonces dice, al final en el versículo 6, dice, y no hubo quien los buscase ni quien preguntase por ellos. Recuerden que Jesucristo les está hablando a este hombre que había estado ciego por toda su vida, pero también le está hablando a los líderes religiosos que estaban en aquel lugar. Y les dice lo que habrá de decirle, todo lo que habrá de nosotros estudiar en este día, solamente para decirle, y ustedes que se llaman religiosos, ¿cómo es posible que ustedes maltraten a las ovejas? ¿Cómo es posible que ustedes no tengan compasión? Y porque este hombre no se alineó con los pensamientos de ustedes, los expulsan del templo. Y la única razón por la cual Jesucristo les presenta todo esto a los líderes religiosos es con el propósito de que se arrepientan y con el propósito de que cambien su postura y sus pensamientos para que conozcan verdaderamente la libertad que hay en Cristo. Así que los líderes estaban tan molestos con el milagro que Jesús había hecho que el pobre ciego lo expulsaron del templo. Vemos a Jesús como lo busca, como lo sana, como lo coge, bien similar al Jesucristo que Él nos ha enseñado que el buen pastor deja las 99 ovejas en este lugar con tal de alcanzar aquella que está perdida. Y la razón por la cual yo les menciono esto, mis queridos hermanos, es porque nosotros tenemos que entender que ese es el corazón de Jesús para con nosotros. Siempre el corazón de Dios para con nosotros es buscarnos, es sanarnos, es alcanzarnos. No importa las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos. Nosotros tenemos a un buen pastor, tenemos un Dios que es increíblemente amoroso y tierno. Y eso lo habremos de ver en este momento cuando estemos estudiando el capítulo 10 de Juan. Nos dice aquí que el buen pastor deja las 99 ovejas y va a buscar aquella que está perdida. Y entonces le dice Jesús a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque un líder religioso representa ¿a quién? Supuestamente representa a Dios. Y ellos se habían autodenominado como líderes religiosos, ¿verdad? Ellos no solamente se habían autodenominado, sino que eran los que supuestamente estudiaban las escrituras, las interpretaban para el beneficio del pueblo. Así que Jesucristo les dice, ¿cómo ustedes, llamándose líderes religiosos, habrán de atacar a esta pobre oveja que había sido ciega de nacimiento y porque ahora recibe la vista y la recibe un sábado, ustedes los expulsan del templo? Jesucristo no solamente quería tener el corazón de este hombre ciego,
pero quería también entender y atender la hipocresía de los líderes religiosos que estaban en este lugar. Verso 1 del capítulo 10 comenzamos diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así que Jesucristo no atiende la necesidad de este ciego, pero que también quiere ganarse el corazón de estos hombres. Cuando la escritura aquí nos dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este ladrón y salteador, se estaba refiriendo a estos líderes religiosos judíos, los cuales estaban para representar a Dios, no un condenador, no un Dios sin misericordia, sino un Dios de amor. Y estos no representaban a Dios propiamente, estaban más pendientes a la letra, estaban más pendientes a la ley religiosa, estaban más pendientes a los mandamientos que los hombres habían impuestos antes que el perdón y la compasión de Dios. Así que en este capítulo Jesús usa la ilustración de los pastores de ovejas que no son correctos, los compara con aquel que es el buen pastor, describiéndose a Jesucristo él mismo. Así que dice en el verso 2, dice, pero el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Por supuesto que Jesús entró por la puerta. Él es quien entró por la puerta correctamente cuando cumple las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan? Isaías 7 nos dice, nació de una virgen. Miqueas 5 dice, habría de nacer en Belén. Oseas capítulo 1 habla acerca de que el Mesías habrá de salir de Egipto. Y todas estas profecías Jesucristo las cumple. Y con esto nos dice que Él es el que entra por la puerta. Verso 3 dice, a este abre el portero. Y aquí el portero se refiere a Juan el Bautista, que vino delante de Jesucristo para anunciar el camino de Jesús. Y dice, y cuando ha sacado fuera, en el versículo 3, cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Es interesante saber que en estos tiempos que las ovejas eran tan importantes para el pastor que éstas las llevaban a su tienda de noche, de tal forma que ellas pudiesen ser cubiertas. Kevin, ¿tienes la gráfica? ¿Lo puedes poner un momentito? Ok. ¿Lo pueden ver aquí? Este se conoce como el redil de oveja. Y el pastor donde estaba durmiendo, a la entrada de redil. No solamente estaba sentado o acostado en la entrada de redil para velar que entraba para dentro del redil, como que también velaba para que las ovejas no salieran del redil. Recientemente en Jerusalén todavía los beduinos tienen esta costumbre, porque muchos de los beduinos que están hoy día en el Medio Oriente se dedican al trabajo del pastor de ovejas. Y entonces lo que hacen es que cuidan a sus ovejas y las ovejas, ellas las cuidan de tal manera que las traen a las tiendas ¿se recuerdan cómo Abraham vivía en una tienda de campaña? Una tienda de caseta, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Así mismo? La carpa. Muy bien. Y allí estaban entonces los pastores de ovejas. Se traían a las ovejas dentro de la carpa, allí con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y allí dormían las ovejas de este pastor, para ellas entonces ser cubiertas por el buen pastor. El buen pastor era responsable de cubrir a las ovejas. El buen pastor era responsable de protegerla, de defenderla. Y nosotros podemos recordar al rey David cuando, antes de ser llamado en el capítulo 13 de 1 de Samuel, creo que es,
David estaba cuidando a las ovejas de su padre. Y aunque no sabemos detalle en ese momento, sí lo podemos saber más luego. En el capítulo 17 de 1 de Samuel, versículo de 33 al 37, David está delante de Goliat, el gigante Goliat, para pelear contra el gigante Goliat. Y mira lo que decía en el versículo 35, cuando está enfrentándose al gigante de Goliat. Decía, versículo 35 del capítulo 17, decía, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo les echaba mano de la quijada y los hería y los mataba. Estamos hablando de un niño, estamos hablando de David cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y en el versículo 36 dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, refiriéndose a Goliat. Pero mira lo que dice en el versículo 37, dice, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y este capítulo y este versículo lo que nos está diciendo, ¿cuál es el corazón del buen pastor de ovejas? Que pueden venir enemigos, que pueden venir osos, pueden venir leones, y porque el corazón de este pastor es dar su vida por las ovejas, el buen pastor habrá de cuidar a sus ovejas. Es importante que el buen pastor vaya siempre delante de nosotros y nosotros siguiéndole a él. Yo nunca anhelo de pedirle al Señor, de decirle al Señor, Señor, sígueme tú, bendice mis planes, haz que mis planes prosperen. Porque hasta cierto sentido lo que estamos diciéndole al Señor es, Señor, todo lo que yo haga, porque yo deseo hacerlo, ven y bendíceme. Siempre el deseo de nosotros debe ser, Señor, tú dirígeme, tú guíame, tú guárdame, y yo habré de seguirte, y habré de hacer las cosas y a los lugares que tú me lleves a ir. Es interesante ver las ovejas hoy día cuando los pastores llevan a sus ovejas a un lugar común. ¿Tienes el video o no? Ok. Y allí, te lo digo ya mismo, y allí se mezclan con otras. Y es tan interesante ver como cuando el pastor se levanta y él las llama, y aquellas ovejas que son parte del redil de ese pastor salen del lugar para seguir a su pastor. Es como si el pastor estuviese haciendo un sonido especial que las ovejas lo reconocen a él. Y te pregunto en esta noche, ¿reconocemos el sonido de nuestro pastor cuando él nos habla y nos dirige y nos corrige y nos enseña? Aquí claramente la Biblia nos habla acerca de que las ovejas deben de conocer la voz de su pastor. Así que veamos este video que es bien curioso, cómo las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Tienes audio? Ok. Los que están aquí son imitadores de los pastores que están hablándole a las ovejas, tiki, 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 o están tratando de imitar lo que repite el pastor. ¿No? Ok. Yo lo explico. Y esta es otra persona que viene imitando al pastor y le hace, vengan, ovejas, vengan, y ellos, las ovejas no responden. Y ahora veamos el pastor de las ovejas, como él las llama, hace un sonido bien especial, dice, tiki, tiki, tiki. Y mira cómo las ovejas comienzan a escucharlo, levantan sus cabezas, y mira la respuesta de las ovejas referente al pastor.
Muy bien, Claudio, gracias. La Biblia nos enseña que la oveja conoce la voz de su pastor y la sigue. Y Dios nos ha llamado a nosotros a escucharlo a Él, a dirigirnos a nuestra vida. La voz del Señor es bien particular, es bien diferente. Él siempre me ha llamado a mí con ternura, con un amor indescriptible. Nunca Jesús me ha alzado la voz. Nunca me ha regañado. Y cuando escuchamos su voz, el propósito de Él es protegernos. Y te pregunto en esta noche, ¿conoces la voz del Señor? Hay veces que Dios habla de diferentes maneras. Moisés pudo reconocer al Señor cuando estaba allí en la salsa ardiente en el monte Sinaí, hablándole. Elías puede escuchar al Señor cuando Elías o Eliseo, que estuvo orando y bajó el fuego. ¿Elías? Ok. Elías llegó a un momento de crisis en su vida y Dios le habla a través del silbido apacible. Y a veces que Dios nos llama bien en particular. ¿Se recuerdan como a Mateo le dice, Mateo, sígueme? Él era el colectador de impuestos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús le llama a Pablo, estando camino a Damasco, y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Hay formas bien particulares que usted conoce, y si no lo conoce, mi oración y mi deseo es que nosotros aprendamos a conocer la voz de nuestro pastor. Y para nosotros poder conocer la voz de nuestro pastor, tenemos que pasar tiempo con él. Tenemos que dedicarle tiempo a él. Tenemos que darle reverencia a cuando él nos ministra y nos habla. Tenemos que discernir cuando es ruido solamente o cuando es el Señor hablándonos a nuestra vida. Y para nosotros desarrollar ese discernimiento requiere sacrificio, requiere dedicación y requiere tiempo. Veamos lo que dice en el versículo 5 al 6 del capítulo 10. Dice, pero el extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les quería decir. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban ciegos. El Señor Jesús evitará que nosotros nos perdamos y habrá de utilizar cualquier medio posible para alcanzar nuestros corazones. Nosotros no podemos escucharles propiamente cuando no nos dedicamos a conocer su voz. Cuando tenemos mucha distracción, cuando pensamos que solamente Dios es un rito. No podemos sustituir la voz de Dios. Y para nosotros poderlos entender tenemos que desearlo en nuestra vida. Porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios bien caballeroso, que nunca habrá de forzarnos a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Los versos 7 al 8 nos dicen en el capítulo 10, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Así que aquí lo que Jesús se refiere cuando habla acerca de los que vinieron antes de mí, obviamente no está hablando de Moisés, no está hablando de Jeremías, no está hablando de Isaías, sino que se refería a la ley. A la ley. Porque la ley lo que te hace es que te lleva a tú reconocer que estás mal. La ley no salva. El hacer la ley no salva. Y Dios lo diseñó de tal manera, de tal forma que nosotros pudiésemos hacer las cosas conforme a la gracia de Él y el amor de Él y lo que Él desea para nosotros.
el comportamiento que tenemos que hacer obra para nosotros alcanzar el favor de Dios. Jesús nos dice, no es así. En vez de bendecir, lo que hace es que les roba la bendición a las personas. La ley lo que hace es que roba, y por eso es que aquí Jesucristo lo está identificando como ladrón que viene a robar. El hacer obra te da una sensación de bienestar y de seguridad, pero es falsa y peligrosa. Nosotros poner la fe y esperanza en ello, esto no provee salvación. No es lo que tú haces, sino a quien tú le crees y a lo que Él hizo. Si fuera por obra, el ladrón al lado de Jesús nunca hubiese visto la salvación de su vida. ¿Cuánta obra el ladrón que estaba en la cruz con Jesucristo, que Jesucristo le dice, hoy verdaderamente estarás conmigo en el paraíso? Este ladrón no había tenido ninguna obra buena de reconocimiento, mas sin embargo Jesús vio el corazón de él. Él le creyó a Jesucristo, y porque le creyó a Jesucristo es que Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuérdense, en estos momentos Jesucristo, cuando está describiéndose a sí mismo como el buen pastor, le está hablando al corazón de los religiosos que está allí, los cuales ponían carga a los hombres y por eso era que habían expulsado a este hombre. Y me encanta el corazón de Jesucristo tratar de ganar o alcanzar a estos religiosos, porque Jesús sabía que en medio de ellos habría alguien que habría que de creer. Y obviamente se recuerda a José de Arimatea, se recuerda a Nicodemo, cuando eventualmente ellos reconocen, salen de la oscuridad, salen del closet, como nosotros llamamos, y ellos se identifican con Jesucristo al final de los tiempos, cuando Jesucristo fue crucificado. Es importante que nosotros conozcamos y sepamos lo que dice Jesús en Mateo 10:39. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todavía a ellos le quedaba tomar este paso, y posiblemente Jesús le estaba hablando a ellos en medio de la multitud, y me refiero a José de Arimatea y a Nicodemo. Verso 9 al 10 del capítulo 10 dice, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Y dice, y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos dice, no hay otro medio en el cual nosotros podemos alcanzar la salvación, si no es a través de la puerta, si no es a través del camino, si no es a través de Jesucristo. Si le seguimos a Él, siempre hallaremos pastos, aunque las circunstancias digan lo contrario. Obviamente una oveja de redil se satisface con muy poco. Nunca vemos a una oveja protestando porque no tiene posesión, o porque no tiene nombre, o porque no es famosa, o porque no la reconocen, no ha salido en Hollywood todavía en alguna película, ¿verdad? Siempre que sigamos a Jesucristo, siempre habrá de nosotros conseguir pastos frescos en nuestras vidas. Y entonces Jesús le dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. ¿Lo tienes ahí, Claudia? Sí, es el versículo 10. Cuando Jesucristo nos está diciendo aquí para que tengan vida y vida en abundancia, es una vida que no es limitada, es una vida que recibimos en abundancia. Es incansable, no es una religión, es una relación. La vida abundante no es tener dinero en abundancia, no es ser famoso ni ser reconocido. La vida en abundancia es
el estar satisfecho con lo que Dios nos da y nos provee a nosotros. Las ovejas, el deseo de las ovejas es estar bien alimentadas, tener muchos zacates, tener agua, tener la protección de la opresión del enemigo, estar sana. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso es lo que se refiere aquí a Jesucristo. Y recibiréis, y el que me tiene a mí tiene la vida, y tendremos vida y abundantemente. Verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Este es el cuarto, yo soy de Jesucristo. Él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo lo opuesto a lo que habíamos leído en Ezequiel. El pastor que huye, el pastor que corre, el pastor que la oveja significa para él ganancia. El pastor que no es el pastor correcto ve a las ovejas como ganancia, como provecho, como reconocimiento de ser supuestamente un buen pastor. El falso pastor piensa que las ovejas existen para el beneficio de su pastor. Pero para el buen pastor es todo lo opuesto. La razón del buen pastor existe para el beneficio de ¿quién? De las ovejas. De las ovejas. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros. La razón por la cual Él dio su vida en la cruz del Calvario era para beneficio de nuestras vidas. Pero el que es falso, y recuérdense, tenemos que entender el contexto de lo que el Señor nos está diciendo aquí en estos momentos. Cuando Jesucristo está hablando acerca del falso pastor, el falso maestro, se refieren a estos líderes religiosos que lo vimos en el capítulo 9, que lo que hicieron con este hombre que había estado ciego fue condenarlo y oprimirlo y amenazar y amedrentar a los padres, porque había ya una sentencia de que si alguien confesase que Jesucristo había hecho un milagro en su vida, habrían de expulsarlo del templo. Y eso es lo que ocurre con el falso pastor. Piensa que las ovejas existen para el beneficio de ellos. Para nosotros tener vida en abundancia, como lo dice ahí, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para nosotros tener una vida abundante no necesitamos más de nosotros. Necesitamos más de Cristo en nuestras vidas para que entonces nuestras vidas sean abundantes. Hay veces estamos muy llenos de nosotros, hay veces que nos preocupamos tanto por nosotros. La razón de que tenemos más vida o vida abundante es solamente debido a que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y la vida abundante viene como resultado y como fruto de nosotros servirle a Él. Versos 12 al 13 nos dice, pero el asalariado, hablando acerca del pastor, pero el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué hace? Deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. El mismo Jesucristo estaba hablando acerca del pastor que no era bueno. Porque la Biblia nos enseña que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y ese es el deseo de Dios para con nosotros. Y en esta noche es bien importante nosotros reconocerlo y entenderlo. Porque a la medida en que tú lo entiendas, y yo lo entiendo, aprecio más el trabajo redentor de Jesucristo en nuestras vidas. Y entiendo el significado de su muerte. Y entonces no me queda otro remedio que responder en gratitud a Él, y en agradecimiento, y en obediencia, y en el deseo de seguirle a Él. Por eso que Jesucristo, en estas escrituras que hemos estado leyendo, lo que está tratando es hacer una diferencia de lo que aquellos pastores que lo que son religiosos y no quieren el bienestar de las ovejas,
sino que ven las ovejas como provecho para el beneficio de ellos. Pero el buen pastor, la razón de él existir es para beneficiar a las ovejas, para bendecir a las ovejas, para cuidar a las ovejas. Y en ese cuidado y en esa intimidad es que la oveja aprende a escuchar la voz de su pastor. Lo vimos aquí con las ovejas cuando reaccionan, cuando el pastor las llama. Jesús no se sorprende que los religiosos de allí no lo escuchan. Y Jesús les pregunta, ¿cuál es la motivación de ustedes? ¿Por qué ustedes se autodenominan sacerdotes o se autodenominan líderes religiosos supuestamente para guiar al pueblo de Israel? Y me pregunto, ¿por qué nosotros estamos en el ministerio? ¿Es para beneficio personal o es para ser reconocido o es para nosotros poder tener nombre o tener respeto o pensar que hacemos algo importante? ¿O la razón de nosotros es porque queremos servir a las ovejas de nuestro Señor y cuidarlas y protegerlas y velarlas y guiarlas a pastos frescos? Verso 14 al 16 nos habla, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas, las conozco por nombre. El Señor Jesús sabe las necesidades de nuestras vidas. Él conoce las intimidades de cada uno de nosotros. Él conoce lo que nos motiva a nosotros, lo que nos apaga a nosotros, porque ese es el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre, porque le dedica tiempo, porque las cuida del enemigo, porque las protege, porque les da buen alimento. Verso 14 al 16 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo nosotros conocemos al Señor? Por el corazón de Él, cómo Él obra, cómo Él actúa, cómo Él hace. ¿Se recuerdan al principio, como le dije, cómo yo conozco a mi esposa? Porque yo he estado con ella. Y yo sé cómo ella piensa hasta cierto sentido. Y yo conozco qué es lo que la motiva a ella. ¿Conocemos a nuestro pastor de esa forma? Así que aquí nos dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y estas palabras que Jesucristo estaba diciendo eran palabras revolucionarias para los judíos que estaban escuchándolo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está hablando de lo que se está diciendo. Para nosotros a lo mejor esto no tiene algo de importancia, pero para un judío que está escuchando estas palabras, y él dice, yo tengo ovejas en otros rediles, en otras palabras, yo tengo ovejas entre los gentiles. ¿Cómo era que los judíos se referían a los gentiles? Yo no quiero ser, el Señor permite que yo no sea perro, yo no sea mujer y yo no sea gentil. Esa era la oración de los judíos. Y cuando ellos escuchan que Jesucristo les está diciendo, porque yo tengo a otras ovejas que no están en el redil, que no es el pueblo de Israel, que tengo que buscar. ¿De quién Jesucristo está hablando? ¿De quién? Nosotros, gracias Sonia, de nosotros. Y los judíos que estaban allí, porque ellos pensaban que ellos eran el pueblo especial de Dios, y pensaban que eran los únicos. Obviamente que sí eran el pueblo especial de Dios, pero no eran los únicos. Y aquí nos dice que el Señor ellas escucharán mi voz
y habrá un rebaño y un pastor. Así que ya no habremos de ser judíos, ni gentiles, ni griegos, sino que habremos de ser una iglesia. Y en ese llamado no habrán pentecostales como ex Miguel, no habrán católicos, no habrán bautistas, no habrán calvaris, será un redil solamente. Y habrá un pastor solamente. Así que yo no estoy hablando de la iglesia universalista, universal. Pero sí estoy hablando de que los hermanos que están en la iglesia Asamblea de Dios, los hermanos que están en la presbiteriana, son hermanos de nosotros. Y aquí Jesucristo se estaba refiriendo que ellos habrían de traerlos y habrán de escuchar su voz y habrá de ser un rebaño y un pastor solamente. Verso 17 al 21, y con esto yo estoy finalizando, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesucristo dio su vida voluntariamente para que nosotros pudiésemos disfrutar del trabajo redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario. No fue que en una ocasión se levantó un grupo de personas que acusaron a los judíos de haber sido los responsables de haber matado a Jesucristo. Yo les puedo asegurar que si yo hubiese estado allí también, yo hubiese sido uno de los que hubiese crucificado a Jesucristo. Y no soy judío. Lo que les quiero decir es esto: Jesucristo dio su vida voluntariamente. A él no lo obligaron, a él sí lo juzgaron, pero él tenía control de todas las cosas. Él pudo haber disolvido todos los tribunales y pudo haber dicho a los sumos sacerdotes que lo estaban acusando: callaos y nunca más puedes hablar. Decirle a Poncio Pilato: te quedas en una... qué sé yo, te da un derrame cerebral y nunca más puedes mover tu cabeza o tu boca. Y bueno, lo que quiero decir es esto: si nosotros vimos a Jesucristo entregando su vida, Él lo entregó voluntariamente. No fue que nadie lo forzó, no fue que nadie lo obligó, no fue una trampa, sino algo voluntario que Él hizo por el beneficio de cada uno de nosotros. Y lo enfatizo de tal manera porque lo que quiero es que en esta noche nosotros entendamos el sacrificio de redención que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Dice: nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo voluntariamente. ¿Por qué? Porque el Padre y yo y el Espíritu Santo habíamos hablado acerca del pecado original de Adán y Eva. Y nosotros habíamos hablado, y nosotros sabíamos que la única forma del hombre recibir perdón de pecado era a través del sacrificio, de que alguien pagase el precio del pecado por nosotros. Y eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que Él dice: nadie me la quitó, porque cuando ellos estaban hablando, Jesucristo dijo: heme aquí, yo habré de ir y habré de morir por la humanidad. Así que dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y lo hizo en la resurrección después del Calvario. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesucristo no tomó decisiones por sí mismo. Siempre Jesucristo, todas las decisiones que Él hizo eran en obediencia a su Padre, a lo que escuchaba de su Padre. Y dice entonces: volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Y otros decían: esta palabra no son de endemoniado, porque ¿acaso el demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Y me sorprende la incredulidad de ellos en este momento que Jesucristo les estaba hablando. También me sorprende la rebeldía de ellos. Jesús había hablado claro, y porque la gente no quería escucharlo, había división entre la gente.
Me sorprende cómo estos blasfemaban en contra de Jesús y Él no envió fuego para destruirlo. ¿Por qué? Porque ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios nunca ha sido el condenarnos. El corazón de Dios nunca ha sido el azotarnos o el regañarnos o el levantar la voz y decir, lo has hecho mal. El corazón de Dios siempre ha sido tierno para nosotros, para redimirnos, para cargarnos, para sanarnos, así como Jesucristo lo hizo con la oveja perdida, para restaurarnos en el redil. Pero también pienso que Jesucristo no se molestó con ellos porque Jesucristo sabía que varios de ellos habrían de escuchar el mensaje. Y obviamente me refiero a Nicodemo y a José de Arimatea, que ellos eran parte del liderazgo judío que estaba allí en medio de ellos. Así que en esta noche quiero acabar diciendo esto. ¿Conocemos la voz de nuestro pastor? Reconocemos que lo que dice Jesucristo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Mahoma nunca dio su vida por las ovejas. Buda tampoco. Solamente Jesucristo. Así que aprendamos a conocer su voz, aprendamos a discernir lo que Él desea para nosotros. Porque a la medida en que nosotros la aprendamos, vamos a aprovechar bien nuestras vidas. Cuando Él nos habla, cuando Él nos dirige, cuando Él nos trae palabras suaves a nuestros oídos, cuando Él impregna nuestros corazones con su palabra. Hermanos, si usted me preguntase cuántas veces Dios me ha hablado así directamente, yo diría que como 3 o 5 veces. Uno de ellos fue, mi vida había tornado, yo había hecho una práctica incorrecta. Y me recuerdo que me levanto ese día y lo primero que viene a mi vida fue una impresión de un versículo bíblico que yo no conocía de memoria. Y me decía, Efesios capítulo tal y versículo tal, porque no quiero decirles a ustedes el pecado mío en ese momento. No porque no quiera, sino porque es vergüenza de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios puso una impresión bien increíble en mi vida. En otra ocasión, era uno de los momentos más difíciles de mi vida, yo estando caminando con el Señor, y el Señor me habla, Hebreos 6:10. Nunca habré de olvidarme de ese versículo. Después de haber estado llorando delante del Señor, después de haber estado quebrantado delante del Señor, y Dios impresionó mi corazón con esos versículos bíblicos que yo no los saqué de la nada porque yo no había estudiado esos versículos bíblicos. Y lo que les quiero decir es esto. Cuán importante es nosotros aprender a discernir cuando Dios nos habla. Pero para nosotros poder entender la voz de Dios y para nosotros poder entender la dirección de Dios, es importante en nosotros pasar tiempo con Él. Es importante nosotros dedicarle tiempo a Él. Preguntémonos, y no estoy en ningún momento criticando a nadie porque yo veía mucha televisión. Ya no la veo, no porque no me guste, no la veo porque no tengo tiempo para verla. Bueno, a menos que el Barça esté jugando y entonces yo hago un esfuerzo para verlo. Pero hay veces que pasamos más tiempo en una televisión que en la palabra. La Biblia nos habla de que en los últimos tiempos, en los últimos días, Dios habría de hablarnos a través de su palabra. Nos dice en Hebreos que habría de hablarnos a través de su Hijo, ¿verdad? En otros tiempos hablaba a través de los profetas y en estos tiempos nos habla a través de ¿quién? De la palabra. A través de la palabra. Pasemos tiempo con el Señor, hermano.
aprendamos a discernir, a los jóvenes que están aquí en esta noche, aprendamos a discernir. Y si tú no sabes cómo hacerlo, dile al Señor, Señor, enséñame a discernir tu voz. Enséñame a saber cuando tú me hablas y cuando tú me estás llamando a algo especial, a algo en particular. Pongámonos de pie y entonces, para finalizar con una oración, que quiero orar por cada uno de ustedes. Mientras que Martincito y Miguel y Byron se preparan para... Bueno, yo creo que hemos perdido mucho tiempo en nuestras vidas, en muchas cosas. Aprendamos a discernir la voz de Dios en nuestra vida, cómo Él nos habla, cómo Él nos protege, cómo Él nos guía. ¿Qué es lo que Él quiere ministrarnos a nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos a nuestras vidas? Y les aseguro que Él lo va a hacer. Porque ese es el deseo de Él para con nosotros. Ese es el corazón de Él para con nosotros. Es como un padre cuando nosotros tenemos nuestros hijos y nuestros hijos nos piden algo. Hay veces que queremos complacer a nuestros hijos, porque amamos a nuestros hijos y porque los queremos sorprender, ¿verdad? De la misma manera es Dios. Más que eso, porque hay veces que nosotros le damos a nuestros hijos para complacerlos, no sabiendo que a lo mejor eso habrá de perjudicarlos a ellos, pero Dios no. Dios siempre nos habrá de dar aquello que nos conviene a nosotros. Por eso es que no nos da cosas cuando nosotros le pedimos, porque Él sabe que no es para nuestro bienestar. Así que, hermano, les pido, les encarezco a que aprendamos a escuchar su voz, a estar atentos a su palabra, estar atentos a su corazón, conozcamos la voz de Dios cuando Dios nos habla y nosotros estaremos protegidos en el lugar correcto. Señor, y esa es nuestra oración en esta noche, oh Dios, que tú sigas enseñándonos, oh Dios mío, tu corazón para con nosotros, tu palabra, tu silbido apacible. Señor, tu voz, que nosotros podamos, oh Dios mío, entenderla, que nosotros podamos, Dios mío, escucharla y que nosotros, oh Dios mío, seamos obedientes a tu palabra. Padre, cuídanos y guárdanos, Señor amado. Señor, oh Dios, cuánto deseamos, oh Dios mío, madurar y crecer y estar atento a tu voz y Señor, madurar en tus caminos. Y en esta noche, oh Dios mío, yo te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos aquí, con cada una de mis hermanas, que tú los protejas, que tú los cuides, Señor amado, que tú pongas un cerco alrededor de ellos, Señor amado, y que tú, oh Señor, les ministres a cada uno de ellos y que ellos puedan discernir cuando tú le estás ministrando y que eso sea un momento inolvidable para sus vidas, como lo ha sido tú lo has sido a través de las Escrituras, Señor. Gracias, Padre. En esta noche, oh Dios mío, abrimos nuestros corazones para que tú, Señor, sea quien nos ministre y nos enseñe y nos afirme en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Padre mío, pedimos que tú nos enseñes a buscarte, Señor Jesús, de día y de noche, Padre mío, que podamos acercarnos a ti con corazones hambrientos por tu presencia, mi Dios. Oh Señor Jesús, enséñanos, Padre mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Más de ti, Señor Jesús. Aprender a escuchar tu voz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed.
De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. De temprano, mi Dios, que tú seas nuestra prioridad, Señor. Temprano te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la roca de nuestra salvación, mi Dios. Gracias, mi Dios, te damos, Padre mío, porque tú nos hablas, mi Dios, por tu palabra tan preciosa, mi Dios, que nos deja saber de que tú eres nuestro buen pastor, mi Dios. Que el enemigo, Señor, el ladrón, vino a matar, a robar y a destruir, Dios mío. Pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, mi Dios. Gracias, mi Dios, por ese gozo, esa paz, ese amor, tu benignidad para con nosotros, mi Dios, que cada día manifiestas a nuestras vidas, mi Dios. No hay manera de poder quejarnos, Dios mío. Oh, Señor, al pensar de que tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, Señor, bendice nuestras vidas, Padre mío. Pedimos que tu rostro resplandezca sobre nosotros, mi Dios. Que esta semana podamos seguir creciendo en conocerte, en amarte, en servirte y en influenciar a otras personas para tu reino, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Y a tu nombre damos toda la alabanza y toda la adoración, mi Dios, al nombre de Jesús, porque tú eres el único bueno, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un aplauso a Jesús, amén.